Las ferramentas de Yu y los debates sin sentidos y la palabra tan amancillada y tan utilizada como fundamentos, ¿no? La mayoría no se digna a buscar qué significa fundamento, cómo aplicar esta idea de fundamento y a qué. Pero no importa, vamos a, como digo siempre, subirnos al tren. ¿En qué puedo justificar yo si está bien o está mal que un Eshu o una entidad en tierra use determinada ferramenta? Es decir, vamos a tomar al misterio, a uno de los misterios más conocidos y sus ferramentas o su herramienta, ¿sí? Como Caveira, ¿no? El famoso bastón de Caveira. Bueno, ¿y por qué usa el bastón de Caveira? Hay algunos que leen por Facebook, dicen que él era un caballero, que en una persecución se cayó del caballo y se le quebró la pata, entonces Caveira anda con pata de palo o rengo y necesita su bastón, el gran fundamento, ¿no? Pero cuando Caveira, por ejemplo, usa, como en mi caso, como mi jefe de Shu, de toda esta corriente, que es el señor Joan Caveira, usa una espada. Alguien se puede reír y puede decir, "Oh, oh, un caveira usando una espada. Qué herejía, qué terrible, ¿no?" Claro que sí, se paran desde el lado de el chicaneo de nene adolescente de 14 años que, eh, no sé, se burla de su compañerito por tener anteojos. Bueno, nos reímos todo. Ahora el problema es cuando se acredita verdaderamente en que esto no corresponde. Vamos a fundamentar si Joan Caveira es un espíritu de un misterio puro, de una falange, de Ogún, y la herramienta de justicia de Ogún es una espada, señal de justicia, señal del hierro, señal de rectitud, de ley, señal de vencer en toda guerra. Y Eshu es el ejecutador, nivelador de la ley de Orishá en todo su origen y su esplendor. ¿Qué problema hay que el Eshu, falangero de Ogún, utilice momentos de juicio y para hablar, falar o expresar su ley, porque yo es ley, una espada? Me van siguiendo. Vamos para el lado de las ciganas o los ciganos y las famosas ferramentas esotéricas como monedas, etcétera, etcétera. Ahora me preocupa a mí que todas estas ferramentas súper fundamentadas no coincidan con, por ejemplo, el origen real de esos povos o esos pueblos. Por ejemplo, el cigano romaní, o el gitano. El gitano en Brasil habla portugués. Muy pocos, y si hablan no es su lengua nativa. Sin embargo, los ciganos carriscanos y superfundamentados falan con copado y en portuñol. Miren ustedes qué bárbaro. O los seyú templarios, caballeros de la época medieval, o algunos que tienen espíritus que son egipcios o que son de la línea de Oriente, no saben responder cosas básicas sobre su tiempo. Es decir, si un cigano, por ejemplo, no cumple con su lengua nativa, si un cigano ni siquiera utiliza en sus firmezas, punto de fuerza, padeo, servicios, algún elemento comida típica, como si lo hacen los mfumbes en Centroamérica o como lo hace un muerto normal o común cuando pide alguna comida puntual. Si un cigano, por ejemplo, que dicen que es de la parte de España y que es de Castilla la Vieja, no te sabe lo que es una perrunilla de anís y canela, o si le haces unas perrunillas de anís y canela, se te ríen porque dicen, ¿qué fundamento tienen? Y no saben que son, entre otras cuestiones, comidas típicas que obedecen a su origen. Si un
caballero templario, Eshu, no sé, Trancarrúa o lo que sea. No saben, por ejemplo, ciertos tratados de San Agustín, si ni siquiera saben qué pasó, por ejemplo, en la Reforma Protestante Luterana, con la Iglesia Anglicana, si no saben bien de qué se trata la famosa Santa Inquisición y la protección famosa de aquellos 5 emperadores para con la Iglesia anglicana. Si no saben, por ejemplo, quién era Calvino, Italo Calvino, ¿no? Y si no saben un montón de cuestiones que son y fueron propias de su templo, o si, por ejemplo, aquel egipcio no sabe, por ejemplo, un salmo y ustedes me dicen que tendrá que ver la Biblia hebrea, mira las cosas que están diciendo. Ustedes saben que en las paredes de Egipto, por ejemplo, hay salmos como muy famosos, como el Salmo 38, a los que David replicó siendo cantor, porque los hebreos, estando presos en Egipto, cautivos, han leído en las pirámides esas y han cambiado el nombre, por ejemplo, de Amon-Ra y le han puesto Ya, es decir, Jehová. Y pero el salmo es exactamente la misma poesía, la misma prosa, las mismas estrofas que están escritas en las paredes de las pirámides de Egipcio. Es decir, que si tú, Eshu, Urukunda era tan antiguo y era servidor de algún faraón, deberías saberlo porque eran salmos y canciones que se cantaban periódicamente en el templo de un dios o de una deidad tan importante como Amon-Ra. Pero descontándose estas cosas para no desviarme un poco de este tema de las ferramentas, digo, tenemos que prestar atención más allá de lo que use cada espíritu en su mano para poder trabajar. Tenemos que ya que le gusta la fala y que le gusta hablar o que le gusta dialogar, tenemos que prestar atención a estas cuestiones que son muy básicas. ¿Se entiende más o menos? Algún italiano que no sepa hablar en italiano, algún siciliano que no sepa hablar en un idioma corso, por ejemplo, y así sucesivamente. Creo que esa es la mejor pemba o la mejor prueba. Después, quemar al Johnny, cagar a latigazo con mala vara de membrillo a la Jackie, o prenderle fuego con fundanga en la mano, y eso se lo puede aguantar, pero ¿sabe qué? Un viernes a la noche con Lopi en la pla, tomando un vino de 5p, bueno, sí lo puede aguantar tranquilamente esa ley de prueba. Ahora, estas cuestiones que te estoy planteando, no cualquier entidad ni cualquier de ley puede pasarla, solamente los que son reales y los que están en tierra. Así que anótalo y te la tiro como quien no quiere la cosa.